Buenos días. El día de hoy vengo a responder la pregunta número 16 que hace referencia a los efectos del plazo suspensivo y en concreto a resolver el interrogante de si puede el deudor renunciar al plazo. Para entender los efectos del plazo suspensivo debemos partir de la definición de qué es una obligación sometida a plazo. Cuando hablamos de una obligación sometida a plazo hacemos referencia a aquella que está sometida a un término, es decir, a un hecho futuro y cierto. Por eso vamos a partir de la premisa de que todo plazo se cumple. Y aquí se nos marca la principal diferencia con las obligaciones que están sometidas a condición. Para entender la noción de una obligación sometida a plazo debemos partir de una lectura combinada de los artículos 1551 y 1138. De esta lectura combinada entendemos que hay una clasificación en relación con las obligaciones sometidas a plazo y es, por un lado, las obligaciones sometidas a plazo suspensivo y por el otro, las obligaciones sometidas a plazo extintivo. A efectos de dar respuesta a la pregunta, nos interesa es el plazo suspensivo y debemos decir que de él depende la ejecución de la obligación, no su existencia. Por eso es que cuando hablamos de plazos suspensivos nos estamos refiriendo a que existe un deber prestar que ata al deudor con el acreedor, pero existe de cierta forma una falta temporal del poder exigir por parte del acreedor. Ahora sí, entraremos a revisar los 6 efectos relativos a el plazo suspensivo. El primer efecto es aquel denominado como la inexigibilidad de la obligación antes del cumplimiento del plazo. El plazo es un voto de confianza que hace el acreedor en su deudor. Voto de confianza dado por distintas circunstancias como lo pueden ser la solvencia, la trayectoria, la capacidad de trabajo que tiene ese deudor, entre otras. Pero, como regla general, admite excepciones. Excepciones consagradas, 3 de ellas en el artículo 1553 y una conocida doctrinal y jurisprudencialmente. Entonces, el 1553 nos hace referencia a las primeras 3, no procedo a leerlo por efectos del tiempo, pero básicamente son: primero, la liquidación empresarial; segundo, la notoria insolvencia; y tercero, la disminución o extinción de las cauciones. Y la número 4, o la cuarta hipótesis, es aquella que se conoce en la doctrina y en la jurisprudencia como cláusulas aceleratorias. En estos 4 eventos se puede exigir la obligación antes del cumplimiento del plazo. Antes de continuar con el segundo efecto, es necesario hacer ciertas precisiones en relación con la tercera hipótesis que se mencionó, y es aquella que hace referencia a la extinción o a la disminución de las cauciones. De ella debemos hacer 2 precisiones importantes. La primera de ellas es que no se trata de una disminución cualquiera en ese valor de la caución. Tiene que ser una disminución, como lo denomina la norma, considerable. Es decir, se requiere una disminución que afecte realmente la garantía que ese acreedor tenía y haga que desaparezcan esas circunstancias que dieron origen a esa confianza en el deudor. Y segundo, debemos tener en cuenta que esa caución puede disminuir por 2 razones fundamentales. Una de ellas, porque hubo culpa por parte del deudor. En ese caso, sí opera la extinción de la caución y por ende la extinción de ese plazo, es decir, se puede cobrar de forma anticipada. Y la segunda, si opera un caso fortuito o una fuerza mayor sin culpa del deudor, obviamente, y en estos eventos no hay lugar a la extinción del plazo. ¿Esta afirmación de dónde la sacamos? De lo previsto por los artículos 2375 y 2451. Adicionalmente, la norma nos dice, el 1553, que en estos casos el deudor podrá exigir el beneficio del plazo o mejorar o renovar las cauciones que ya existen. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que no se proceda a la exigibilidad de la obligación antes del cumplimiento del plazo. Para dar respuesta al interrogante planteado debemos referirnos al segundo efecto del plazo suspensivo, y es que el deudor por regla general puede renunciar al plazo, pero esto admite ciertas excepciones que entraremos a analizar acto seguido con el segundo efecto del plazo suspensivo. Para referirnos al segundo efecto debemos decir que el plazo es un derecho renunciable por parte del deudor. El plazo es un beneficio otorgado por parte del acreedor a su deudor. Al tratarse de un beneficio puede ser evidentemente renunciable, siempre y cuando no afecte ni las buenas costumbres ni el orden público. Por ello es que el deudor puede proceder a efectuar el pago antes de que opere el plazo. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho suyo. Pero en ciertas ocasiones, este plazo, además de ser un derecho en favor del deudor, puede implicar ciertos derechos en favor del acreedor.
eventos en los cuales el deudor no puede renunciar unilateralmente a él, y es lo que prevé el artículo 1554 en las 4 hipótesis que vamos a proceder a analizar. Al realizar una lectura del artículo 1554, encontramos 4 hipótesis fundamentales en las cuales el deudor no puede renunciar unilateralmente al plazo que se le ha concedido. La primera de ellas, cuando el testador ha dispuesto un plazo para el cumplimiento de esa obligación. En estos eventos, ni el heredero puede renunciar al plazo, ni aún en conjunto con el legatario puede hacerlo. El único que podría renunciar a ese plazo es el testador. Segunda hipótesis, cuando las partes han acordado o estipulado que ese plazo no es renunciable. ¿Por qué? Porque partimos de la máxima o la regla general de que los acuerdos entre las partes son ley para ellas y no pueden ser modificados de forma unilateral. Únicamente podría variarse esta regla de no renunciabilidad, primero, en conjunto o segundo, por causas legales. La tercera hipótesis es aquella que nos enuncia o nos habla de cuando el plazo se establece en razón de que cuando se fije se evite un perjuicio al acreedor. Como en este caso el plazo expresamente está en favor del acreedor, el único que podría renunciar a este plazo y permitir el pago anticipado sería el mismo acreedor. La cuarta y última hipótesis es un poco un desarrollo de esta norma o un ejemplo un poco más concreto, y es aquel que hace referencia al contrato de mutuo con un acuerdo de intereses. ¿Por qué? Porque cuando alguien presta un dinero, acuerda intereses y otorga un plazo, lo que hace aquí como acreedor es una inversión. Y si el deudor se le permitiera renunciar a ese plazo, va a generarle un perjuicio a ese acreedor. ¿En función de qué? En función de que al permitírsele un pago anticipado, no va a haber los frutos derivados de esa inversión que realizó como acreedor. Por lo cual es imposible en este caso renunciar al plazo por parte del deudor. Dando continuidad al tema de los efectos del plazo suspensivo, tenemos que hacer referencia al tercer efecto. Tercer efecto que nos establece una de las diferencias fundamentales entre el plazo y la condición. ¿Por qué? El tercer efecto nos dice que si se paga por parte del deudor antes del vencimiento del plazo suspensivo, ese es un pago de lo debido, es un pago completamente válido, cosa que no ocurre cuando se trata de una condición suspensiva o de una obligación que está sometida a condición suspensiva. Pues en este último evento, si se paga de forma anticipada, se está haciendo el pago de una obligación que aún no existe, ¿sí? Aún no hay una fuente de la obligación en el sentido de que no ha nacido a la vida jurídica una obligación en estricto sentido. Volviendo al tema del plazo suspensivo, si el deudor paga una obligación antes del vencimiento de ese plazo, partiendo de la base de que el plazo es un beneficio para el deudor, ese pago anticipado constituye una mera renuncia tácita a ese beneficio. ¿Por qué? Porque por regla general él es renunciable, salvo los eventos del artículo 1554 que vimos previamente. Y esto es lo que nos consagra el artículo 1552 del Código, denominado el pago anticipado. El cuarto efecto del plazo suspensivo es que la obligación que está sujeta a este tipo de plazo es imprescriptible, en el sentido de que no puede empezarse a contar ese plazo de la prescripción hasta que la obligación no sea exigible. Si partimos de la noción de que la prescripción extintiva sanciona el descuido o la negligencia de aquel acreedor que no ha hecho efectivo su derecho dentro de unos límites de tiempo normales, ella debe extinguirse en favor del deudor. Pero, para que la prescripción opere debemos contar, como ya dijimos, con esa negligencia o ese descuido o ese abandono por parte del acreedor. Por lo cual, debemos suponer que ese acreedor tuvo la oportunidad de ejercer su derecho, cosa que no sucede cuando estamos frente a una obligación sometida a plazo suspensivo, pues hasta que no acaezca ese plazo, él no tiene aún la posibilidad de ejercer su derecho. Por esto es que el término de prescripción únicamente empezará a contarse una vez que el plazo suspensivo se ha cumplido, y es lo que nos señala el artículo 2535 del Código. Por esto es que afirmamos que la obligación sometida a plazo suspensivo es imprescriptible, porque únicamente se va a hacer exigible cuando se vence el plazo. El quinto y penúltimo efecto del plazo suspensivo es aquel que nos dice que la obligación sometida a plazo suspensivo no puede ser compensada.
La compensación como modo de extinguir las obligaciones, que consiste básicamente en un cruce de cuentas cuando las obligaciones son del mismo género, son fungibles y además son actualmente exigibles, como lo prevé el artículo 1715 del Código Civil. Como la obligación sujeta a plazo, ya sabemos, no es actualmente exigible, no se daría entonces el tercer requisito o el requisito del numeral tercero del artículo 1715 y por ende no puede operar la compensación en obligaciones que estén sometidas a un plazo suspensivo. Como sexto y último efecto de las obligaciones sometidas a un plazo suspensivo, tenemos que decir que es aquel que consiste en que el acreedor, a pesar de que no puede exigir aún el cumplimiento, por el mero hecho de ser un acreedor cierto y además titular de un derecho que ya forma parte de su activo patrimonial, puede impetrar medidas conservativas. ¿De dónde se desprende esto? Se desprende esto de la lectura del artículo 1549. 1549 que nos dice que la ley faculta para que se soliciten este tipo de medidas en obligaciones sometidas a condición. Ahora, con mucha mayor razón de permitirse en las obligaciones sometidas a condición, debe permitirse en aquellas obligaciones sometidas a un plazo suspensivo. ¿Por qué? Porque en estas últimas se generaron derechos ciertos, derechos que existen desde el momento mismo en que operó la fuente de la obligación, solo que están suspendidos en el punto de su exigibilidad hasta que acaezca el plazo suspensivo. Medidas conservativas como cuáles, por dar un ejemplo. Pueden ser garantías, nombramientos de secuestres, la postura de sellos o la orden de que se almacene en un lugar especial. Después de haber hecho todo este recuento, tenemos los 6 efectos que revisten al plazo suspensivo. Muchas gracias.